Buenos días, bendiciones, ¿cómo estamos? Aquí estamos el día sábado, dándole gracias al Señor por este día que en El Salvador ha caído desde la madrugada. No ha sido una tormenta fuerte, pero deliciosa. Así que ha refrescado el ambiente, gracias al Señor. Y vamos a iniciar con el favor de Dios, porque Él es el que nos da la gracia, Él es el que nos da la asignación. Y en el nombre de Jesús, aquí estamos. El Señor trae una palabra a mi vida y ha sido de mucha edificación, y espero que también hable su vida, que edifique su vida, sus corazones, fortalezca su relación con el Señor, y que Él nos vaya llevando hacia ese propósito que Él ha planeado antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Así que bendito sea el Señor Jesús, bendito sea el Padre, bendito sea el Espíritu Santo, que los que van a escuchar esta transmisión sea de grande bendición, sea de edificación. Y en el nombre de Jesús vamos a hacer una oración en esta mañana de día sábado. Padre, gracias, Señor. Gracias. Estamos agradecidos contigo, Padre Celestial. Porque tú eres bueno, porque tú has sido bueno y serás siendo bueno, porque tú no cambias, Señor. Mi Dios, yo me pongo en tus manos en esta mañana, para que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, para que seas tú, Espíritu Santo, dándonos la dirección, la instrucción de lo que tú tienes, Señor, para cada uno de nosotros, Padre. Gracias te doy por el Espíritu Santo que mora en nuestro corazón, por ese precioso consolador que nos redarguye, que nos consuela, que nos recuerda. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor, porque tu palabra es el consejo que tú nos has dejado, mi Dios, donde podamos nosotros instruirnos, Señor, y comprender cuál es tu buena voluntad para cada uno, mi Dios. Gracias te doy por el poder de la sangre del Cordero, que nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor, voy a llevar esta palabra con tu ayuda, Señor, porque sin ti no podemos hacer nada, mi Dios. Y fuera de ti, nada somos, Padre Santo. Gracias, Señor. Hasta aquí tú nos has ayudado. Hasta aquí tú nos has sostenido, Señor. Hasta aquí, mi Dios, tú nos has dado nuevas fuerzas, nos has revestido de tu presencia, has confirmado tu palabra en nuestro corazón. Mil gracias, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Así que vamos a leer en el libro de Ezequiel. Mire, el Señor me da un mensaje, hablar acerca de la atalaya. Entonces quiero definir qué es la atalaya. En el Antiguo Testamento, ustedes saben que estaban rodeados por fortalezas donde protegían las ciudades, ¿verdad? Y en la parte más alta llamaban a un atalaya, y un atalaya, por estar en esa posición de altura, podía observar de lejos cuando se aproximaban enemigos, cuando se aproximaban personas que llegaban con no buenas intenciones a las ciudades. Entonces venía el atalaya
y tenía como un instrumento de alerta una trompeta. Entonces ellos, cuando veían que el enemigo se acercaba, empezaban a tocar la trompeta para avisar al pueblo de que se acercaba una amenaza, que se acercaba un enemigo, que se acercaba gente ajena. Entonces, lo estoy poniendo como base en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, en la gracia, en el nuevo pacto de la sangre de Cristo Jesús, todos venimos a ser atalayas. Todos venimos a ser atalayas donde Dios nos ha puesto, donde Dios nos ha asignado. Las madres, los padres somos atalayas en nuestras casas. En las iglesias hay atalayas donde escuchan la voz del Espíritu Santo y alertan, y pueden ellos entonces ser personas como instrumentos del Señor para alertar al pueblo de Dios de amenazas o de cosas que se están acercando, para que como iglesia nos preparemos, ¿verdad? Así que, pero quería poner estas dos, que es lo mismo, pero en el Antiguo Testamento, como ya expliqué, y ahora en el Nuevo Testamento, todos somos atalayas, donde Dios nos ha puesto. Amén. Bendiciones, hermana Evelyn. Bendiciones. Así que vamos a leer en el libro de Ezequiel. Mire lo que dice el libro de Ezequiel. Vamos a irnos en el capítulo 3 y vamos a iniciarlo en el versículo 16. Dice la palabra del Señor. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Oiga esto. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestaras al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Vamos a llegar hasta allí y vamos a proseguir si el Señor nos permite. Así que, para los nuevos que están conectando, bendiciones, Anabel. La atalaya, como explicaba, en el Antiguo Testamento era alguien que estaba en la parte más alta para observar lo que se acercaba en amenaza al pueblo o a la aldea o la nación donde había sido puesto. Atalayas ahora en el Nuevo Testamento somos todos los que tenemos el Espíritu Santo, todos los hijos de Dios somos atalayas, donde el Señor nos ha asignado con un propósito, con una asignación, valga la redundancia, para que nosotros hablemos lo que escuchemos del Espíritu Santo. Atalayas son los pastores, atalayas son profetas, atalayas son los evangelistas, todos. Y como todo el cuerpo de Cristo, como dice la palabra de Dios, todos somos útiles para la obra del ministerio, para predicar el evangelio. Así que todos tenemos esta responsabilidad, es una responsabilidad. Hay algo muy importante, que unos sí obedecemos a la asignación que Dios nos pone. Otros quizá por comodidad, por no hacer sentir mal a nadie, por desobedientes, a veces no cumplimos el llamado como atalayas
que Dios nos ha puesto. Esa es una responsabilidad de cada uno y que vamos a dar cuenta a Dios. Porque la verdad es que los llamados que Dios hace a cada uno de nosotros no los escogemos nosotros. Es el Espíritu Santo que dice la palabra de Dios que Él nos da conforme a nuestra capacidad. Entonces, el Señor nos ha dado un llamamiento y nos ha equipado con dones, con talentos, con ministerios, para que nosotros podamos ser efectivos en la obra encomendada por el Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Señor. Así que el Señor le dijo a Ezequiel, un profeta: hijo de hombre, yo te he puesto para atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. El atalaya tiene que estar con su oído espiritual atento a lo que el Señor quiere mostrarle o quiere revelarle. Y eso es muy importante, porque cuando nosotros nos disponemos y decimos: Señor, heme aquí, como le dijo Isaías, ¿verdad? Heme aquí, Señor. Aquí estoy, haz como tú quieras. Así el Señor nos va a ir probando cuánto es nuestro compromiso con Él, cuánto es nuestra obediencia, cuánto es nuestra responsabilidad. Y siempre lo diré, que servir al Señor es, además de ser una responsabilidad, pero también es un privilegio. Y amo servir al Señor porque cuando entramos en obediencia a ese llamamiento santo que el Señor nos ha hecho, bendito sea el Señor, entramos en un pacto que los que sirven al Señor saben lo que es la bendición tan grande de cumplir ese llamado y ese propósito del Señor. Así que puede ser que el Señor le haya puesto a usted como atalaya en su casa. Siempre diré que nosotras las madres especialmente, por nuestro amor, nuestra entrega, tenemos una misión muy especial para ser atalayas en nuestras casas, ser atalayas para nuestros hijos, para nuestros esposos. Mire, seamos honestos. A veces nosotros oímos de la voz del Espíritu Santo ciertos comportamientos de nuestra familia y nosotros por temor a ser rechazados, por temor, a veces si es un mensaje fuerte, nosotros callamos. Que Dios nos perdone, y lo digo primeramente por mí, porque la verdad es que el Señor nos va probando poco a poco. Si Él dice que si en lo poco le somos fieles, en lo mucho nos pondrá. Nosotros a veces pedimos ministerios grandes, pero si en lo poco no le hemos sido fiel, ¿cómo nos podrá dar lo grande? Si Él nos va probando despacio, poco a poco, y así nos va encomendando tareas o responsabilidades conforme a nuestra lealtad y nuestro compromiso con el Señor. Así que el Señor a lo mejor lo ha puesto a usted como atalaya en la iglesia, lo ha puesto como atalaya en el trabajo, lo ha puesto como atalaya en la familia, hablando no solamente de hijos, esposos, sino de otras, de hermanos, primos. Y la verdad es que donde vamos a oír la instrucción es en lo secreto. Es muy importante porque cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, vamos a oír la voz del Señor y le pedimos a veces al Espíritu Santo: Señor, muéstrame los caminos de mis hijos, muéstrame los caminos de mi familia, Señor, para que yo pueda, con tu gracia, con tu sabiduría, pero sí abrir mi boca y amonestarles, porque
pienso de que cuando nosotros vemos a alguien que va camino al abismo, va camino y va avanzando por caminos de muerte, el verdadero amor no se manifiesta callando, sino que amonestando y diciendo, mira, el camino que tú llevas es un camino equivocado, es un camino errado, un camino que te va a llevar a la ruina, que te va a llevar a la desgracia. Haz un alto, haz un stop y examínate qué es la decisión y qué es lo que estás, por dónde, por qué sendas estás caminando. Entonces, esto es algo muy importante porque a veces nosotros pasamos por alto esta palabra que el Señor nos está hablando en esta mañana. Los quiero llevar al libro de Jeremías 23-22. Miren, esta palabra el Señor me la había dado ya de unos días atrás, específicamente del libro de Jeremías, porque me impactaba. Por ejemplo, aquí el tema de esto dice falsos profetas y oráculos vacíos. En el tiempo de Jeremías había muchos profetas, pero eran falsos, que traían palabra de su propio corazón, que traían dirección equivocada, no habían estado en el secreto de Dios para oír la voz del Espíritu Santo y recibir la instrucción directa del cielo para amonestar al pueblo de Dios. Mire lo que dice aquí en esta palabra, bendito sea el Señor. Vamos a leer el 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Este tipo de persona es de muchos que se llaman profetas. Yo creo en el ministerio profético, lo creo firmemente porque lo he experimentado. Sí hay profetas del Nuevo Testamento, bendito Dios, donde pueden hablarle a uno y uno recibir una instrucción, como una luz en medio tal vez de la confusión, en medio de una decisión. Y sí creo que hay profetas. Pero estos profetas eran profetas falsos. Personas que no habían estado en el secreto de Dios, que hablaban de su propio corazón. Más bien, si lo aplicamos con el mensaje que estamos hablando en esta mañana, eran falsos atalayas. No eran atalayas genuinos, llamados por Dios, sino que eran personas que ellos mismos se habían puesto el título de profeta. Ellos mismos quizás lo que buscaban era reconocimiento, quizás lo que buscaban era fama, era ser tal vez, no sé, con palabras de falacia, y hay personas que les encanta eso. Pero eso no son los verdaderos profetas de Dios, porque los verdaderos profetas de Dios pasan mucho sufrimiento, porque no es fácil. Imagínese que el Señor le dé una palabra a usted para que se lo lleve a alguien, una palabra fuerte. Usted tiene que prepararse, orando, buscando la sabiduría de Dios, el momento exacto para que reciba usted el respaldo del Espíritu Santo y usted no vaya con palabras que vengan de su corazón y de sus emociones, sino que sea el Espíritu Santo que hable a través de su boca. Y aquella persona, cuando es amonestada por usted como atalaya de Dios, pueda examinar su corazón, su camino, y pueda enderezar sus veredas. Amén. Así que vamos a proseguir en el 22. Estamos en Jeremías 23, vamos a iniciar con el 22. Pero mire, esto me encanta, hermano. Esta palabra es tremenda. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. El que ha estado en el secreto de Dios oye la voz del Espíritu Santo, es revestido de la presencia del Señor, y esa palabra que va a salir de ese corazón y esa boca
será como una espada. ¿Sabe? Porque estábamos diciendo que los atalayas del Antiguo Testamento tenían trompeta, pero ahora la trompeta nuestra es nuestra boca, que teníamos que usarla cuando el Señor nos está llamando a obedecer algo que Él ha depositado en nosotros, una amonestación. Porque estos profetas, si hubieran estado en lo secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino, no con espada, dice la palabra de Dios, ni con fuerza, es con el Espíritu Santo. Entonces, si hacen volver de sus malos caminos a ese pueblo que iba camino de ruina, de muerte, de desgracia, es porque el Espíritu Santo los iba a llenar de la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios está en una mujer o un hombre de Dios, corta a través de su boca, de las palabras, mejor dicho, que el Espíritu Santo ha puesto en su espíritu. Y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Qué es lo que está pasando últimamente? ¿Por qué no hay cambios en nuestras vidas? ¿Por qué vamos a la iglesia, escuchamos mensajes, llegamos, salimos y no ha habido un cambio genuino del corazón? No hay como un enderezar de un camino torcido. No hay un arrepentimiento. ¿Por qué las personas vamos a la iglesia, vamos cada domingo, pero no hay un cambio de corazón ni de mente? No hay un cambio de rumbo en sus vidas. ¿Por qué no hay como una luz? Porque los pastores, las mujeres de Dios que predicamos la palabra del Señor, no hemos tenido el tiempo de estar en lo secreto de Dios y que Él nos llene con su presencia y que Él pueda, bendito sea el Señor, transformar las vidas, cambiar los rumbos, historias de desgracia, historias tremendas, porque no oímos la voz del Espíritu Santo. Mire, me encanta el 23. Es una pregunta que el Señor hace. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Dios es Dios de cerca y de lejos. Dios conoce todo, hermanos. Imagínense que un día yo estaba meditando y le decía, Señor, qué tremendo. Tú llenas todo. Tienes contado hasta los cabellos de nuestra cabeza. El Señor sabe cuántas arenitas hay, por ejemplo, en una playa, porque Él lo ha hecho todo. Él conoce nuestros caminos, Él conoce lo más íntimo de nuestro ser. Bendito sea el Señor. Así que el Señor quiere que nosotros estemos primeramente en lo secreto de Dios y luego nosotros seamos portadores de una palabra de esperanza, de una palabra también que a veces corte nuestras formas de vivir, nuestras formas de proceder, que muchas veces, hermanos, honestamente, para los que van a escuchar este video, los frutos no son dignos de arrepentimiento, no son frutos verdaderos como hijos de Dios que somos, porque a veces nos comportamos igual en la iglesia como también afuera en nuestro proceder. Y esto, discúlpenme, quizá hay gente que se va a incomodar, pero la verdad es que mi compromiso es con el Señor de primero examinar mi vida y decir, Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, para que nosotros no estemos dormidos. Imagínense qué terrible sería un atalaya. Qué responsabilidad más grande. Un atalaya dormido, que se haya dormido por el cansancio de la medianoche y que se haya quedado ahí con la trompeta en el suelo y descuidado. Y viene el enemigo a atacar.
y ese atalaya está somnoliento, está borracho, está cansado. Qué tremendo, qué tragedia, ¿verdad? Y muchas veces, hermanos, sin querer dañar, pero es la verdad, la iglesia está dormida. La iglesia está dormida. No oímos la voz del Espíritu Santo, porque no tenemos tiempo de estar en lo secreto, porque nos entretenemos más en cosas vanas y no para oír la voz del Señor. Y a veces a mí me ha pasado, y quiero ser muy honesta, a mí me ha pasado donde le he dicho, Señor, ¿y por qué no me avisaste? A lo mejor Dios me estaba hablando ya. Dios me estaba hablando, pero yo no me había percibido porque estaba dormida, porque estaba descuidada y no escuchamos la voz de Dios. Dios habla constantemente. Y no es así que cuando nosotros doblamos rodillas y nos humillamos delante del Señor y le decimos, Señor, aquí estoy, háblame, Espíritu Santo. Abro la palabra de Dios y ahí me está amonestando, ahí me está hablando el Señor. El Señor es fiel, Él no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, ahora y siempre. Pero nosotros sí dejamos a un lado la trompeta y la callamos y no hablamos y no nos importa lo que esté pasando a nuestro alrededor. Muchas veces por miedo a ser rechazado, por miedo a ser señalado, y creo que eso es lo que el diablo ha usado para callar muchas voces de hombres y mujeres de Dios. Y el problema es que nos vamos acomodando a ver las cosas, lo que antes tal vez era para nosotros, que no debería ser así, correcto delante de Dios o como debe de ser una hija de Dios, un hijo de Dios. Pero nosotros callamos y nos acomodamos al ambiente y como todo el mundo dice, no, que todo está bien, y a lo mejor aquello va totalmente a los ojos de Dios, que Él examina todo, hermano. Está mal, está totalmente dañado, pero nosotros por temor callamos. Esto lo tomo muy en serio para mí, porque la verdad es que está el tiempo donde nosotros debemos de apercibir. Volvamos al libro de Ezequiel. Fíjense lo que dice la palabra del Señor en el libro de Ezequiel 3:18. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, porque este es el objetivo. Lo que Dios quiere es dar vida y vida en abundancia. Dios no quiere la muerte del impío. Y hablamos que hay mucho impío en la iglesia. Hay muchos impíos en la iglesia. No han sido transformados, no han sido mudados sus corazones. Y siguen siendo los mismos. Y aquí dice, de cierto morirá, vamos aquí, para que el impío, dice, sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Wow, esto, no sé, muchos quizás me pueden decir en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento estamos en la gracia. El problema es que a veces nosotros hemos convertido la gracia en libertinaje y tomamos lo que nos conviene en la gracia o en el Antiguo Testamento y lo acomodamos. Una vez yo le dije a una hermana, mire hermana, yo creo que usted debería de escribir sus propios preceptos, su propia Biblia, porque hay personas que, tremendo hermano, no toman toda la palabra de Dios, y la palabra es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Este es el consejo que Dios nos ha dejado, la palabra de Dios. Y Dios no cambia.
Entonces nosotros, si decimos que amamos al prójimo, el viernes pasado hablamos del amor al prójimo, ¿verdad? Pero si nosotros venimos y amamos a alguien, ¿cómo podemos estar tan tranquilos y le vemos que van a caer en un abismo? Si nosotros ya le apercibimos y le dijimos, mira, no camines por ese camino. Vuélvete a Dios, busca a Dios. Humíllate. Cuando hablamos a los creyentes, humillémonos delante del Señor. Dobleguemos nuestro corazón. Seamos dóciles. Eso lo podemos decir a un creyente. Arrepintámonos. No vivamos como la gente que no tiene el Espíritu Santo. Volvámonos a Dios de corazón. Y no actuemos, no imitemos. Porque sabemos cuál es el fin de los que no tienen al Señor en su vida, genuinamente. Pero el Señor nos dice aquí, pero su sangre demandaré de tu mano. Este es un compromiso muy grande, hermanos. Y repito y vuelvo a decirlo, cuando Dios nos dé una palabra fuerte, una amonestación para alguien, oremos. No vayamos con nuestra fuerza, no vayamos con nuestra sabiduría, vayamos con la gracia de Dios, vayamos con la dirección del Señor. Y que si Dios nos permite que esa alma sea librada de la condenación eterna. Y qué privilegio sería que el Señor nos diría, mira, tú le amonestaste y te escuchó. ¿Por qué? Porque usaste las armas espirituales que yo te he entregado. En el libro de Efesios lo habla. La armadura de Dios, cuando habla de la armadura de Dios del soldado, que es el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, los pies aprestos al evangelio de la paz, a correr, a predicar la palabra del Señor. Entonces ya Dios nos dio todo. Solo a nosotros nos toca tomar el tiempo de ir a lo secreto y de oír a Dios. Y de pedirle, Señor, toca ese corazón, por favor, Espíritu Santo, trae un verdadero arrepentimiento. Si esa persona no le escuchó a usted, no fue que le rechazó a usted, fue que rechazó al Señor, a la palabra que usted traía como un mensajero, como un atalaya que Dios le encomendó, una misión. Pero usted queda satisfecho y dice, Señor, yo lo hice, lo cumplí. Te obedecí, te busqué, te pedí gracia, te pedí el favor, pero fui y amonesté a esa persona. Entonces el Señor, allí, hermano, le va a ir añadiendo más y más, porque entonces puede decir, yo puedo contar contigo, yo puedo contar contigo. Por eso es que pienso que hablando que otro tema, el ministerio profético es fuerte. Los profetas genuinos pasan en la presencia del Señor para oír la voz del Espíritu Santo. Y qué lindo es recibir una palabra de instrucción cuando estamos nosotros pasando procesos difíciles. Qué lindo es, hermano. Amo eso, porque ese muestra del amor de Dios y del cuidado que Dios tiene. Y de cómo el Señor ha dejado todo a favor nuestro. Cómo ha dejado los ministerios, los 5 ministerios, cuando habla el pastor, el evangelista, el profeta, el misionero, el maestro, que nos amonesten, que nos hablen, pero que también nos conmuevan y que no nosotros solo traigamos mensajes de dulces, mensajes de amor. Sí, Dios es amor, es cierto, son bases, es doctrina. Dios es amor. Dios quiere verte bendecido, Dios quiere verte prosperado. Sí, así es, porque nuestro Dios es bueno, pero también Dios
no tendrá por inocente al culpable, aunque Él es misericordioso, aunque Él te extiende su misericordia de una manera grande y merecida para cada uno de nosotros. Sin embargo, va a llegar un momento donde el Señor va a decir, basta ya, te amonesté, te hablé una y otra vez, te envié atalayas que te hablaran, pero tú endureciste, Amaya, tú endureciste tu corazón, tú echaste mi palabra y lo tomaste y lo pusiste en el cesto de la basura, la menospreciaste, no la valoraste, no examinaste lo que yo te estaba hablando, te estaba amonestando, pero tú te hiciste el oído sordo. Hermanos, estamos viendo cosas fuertes en estos últimos tiempos. Personas que fueron amonestados de una buena manera, pero resistieron al Espíritu Santo. ¿Y quién podrá resistir al Espíritu Santo y salir victorioso? Nadie puede burlarse de Dios. Más vale que cuando el Señor nos amoneste y nos hable, nosotros tengamos un temor reverente y digamos, ciertamente el Señor me habló, Señor, ayúdame. Mire, nosotros vemos en el Antiguo Testamento reyes, cuando Dios les amonestaba, se volvían a Dios y humillaban y decían, Señor, perdóname. Pero también ha habido gente que ha resistido a Dios, que Dios le enviaba profetas desde temprano y sin cesar, y ellos hacían sus corazones como una piedra, donde la palabra de Dios no penetre. Pero el atalaya, el profeta, cumplió con la asignación que el Señor le encomendó. Esa es la mayor satisfacción. Y la mayor satisfacción sería que la persona se volviera a Dios en arrepentimiento, ordenara sus caminos y reaccionar. Creo que eso sería la mayor bendición. Y es lo que Dios quiere. Porque aquí dice, se ha percibido su mal camino a fin de que viva. Ese es el deseo de Dios. No solo vida terrenal, sino que la vida eterna. La vida eterna, que es mucho más valiosa. La vida aquí en la tierra es preciosa, hermano, porque es linda. La tierra fue hecha para que nosotros, los hijos de Dios, lo disfrutemos. Y es lindo disfrutar hasta el más mínimo detalle. Bendito sea Dios. Pero recordemos que nosotros, si tenemos a Jesucristo verdaderamente en nuestro corazón y partamos de esta tierra, vamos a una vida eterna. No 1000 años, no 2000 años, eternidad en la presencia del Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Eso es digno de alegrarnos y de dar gracias al Señor por su misericordia para con cada uno de nosotros. Amén. Vamos a ir al 19 ahí mismo en Ezequiel 3:19. Pero si tú, atalaya, amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero tú habrás librado tu alma. Tremendo. Este es el otro caso. Se amonestó al impío. Notan ustedes algo muy claro en esto, que está hablando del impío, no está hablando del pecador. Está hablando del impío, del que está dentro de la casa de Dios. Pero si usted le amonesta y le habla de parte de Dios y endurece su corazón, como describíamos la condición de un corazón endurecido, pero tú habrás librado tu alma. Qué tremendo compromiso nos ha dado el Señor. Qué tremendo compromiso, hermanos, de que nosotros seamos esos atalayas con trompeta de Dios y podamos amonestar. Quizá iniciando por nuestra casa, primeramente. Bueno, por nosotros mismos. Primero, aquí. Porque ¿de qué me sirve querer arreglar la vida de los demás si mi corazón está podrido y estoy caminando por
camino de injusticia, caminos de impiedad, caminos de maldad. Es primero, ¿verdad? Aquí. Luego, mi casa. Luego me voy allá a la iglesia y donde Dios me lleve. Verdaderamente. Esta es una amonestación que yo la tomo y ya no callar, hermanos. Ya no callar. A veces nosotros como madres estamos viendo los hijos. Si están en tu techo, en el techo, bajo tu techo y tu responsabilidad, tú tienes la obligación como padre de familia de amonestar a tu hijo. Si se casó y está afuera y tiene otra familia, si Dios te lo permite, hazlo por la gracia de Dios. Pero no entiendo cómo padres de familia tienen a sus hijos viviendo con ellos y están viendo todas sus comportamientos y no tenemos el valor ni la autoridad de hablar. ¿Será que nos ha ganado la moral? ¿Será que a veces también nos sentimos señalados por nuestra propia conciencia y decimos, como yo voy a amonestar a mi hijo si yo miento? Un padre mentiroso va a tener un hijo mentiroso. ¿Cómo voy a tener yo la moral de corregir como padre de familia si ese padre es un irresponsable? Hermano, todo está iniciando en la casa, en la casa, en la casa. ¿Cómo nosotros podemos tener la autoridad de corregir cosas que nosotros mismos estamos haciendo? Las redes sociales, un día vamos a tocar acerca de eso. Es tremendo, no hay que abrir puertas, hermanos. No podemos darnos ese lujo de abrir puertas de desobediencia. No podemos entrar por esa puerta, esa senda de muerte. Muchas veces no han salido personas de ahí. Han quedado atrapadas en adicciones, en relaciones. Mire, hablando más claro. Por ejemplo, estaba un día meditando, Señor, ¿puede una mujer casada, hablando de mujer, buscar a un exnovio, por ejemplo, de la juventud? Yo he oído testimonios de hijas de Dios que han sido trampas de las tinieblas y han quedado atrapados ahí de nuevo en el pasado. Somos tentados, ciertamente somos tentados, pero es nuestra responsabilidad decir, no, yo no voy a abrir esa puerta, porque no ignoremos, dice la palabra de Dios, las maquinaciones de Satanás. Satanás lo que usa es como que te pone las cosas así para que tú caigas en la trampa. Y muchos hijos de Dios estamos cayendo en esas trampas o han caído en esas trampas. Tenemos que tener cuidado. Sabemos que tenemos un enemigo letal que anda como león rugiente buscando a quien devorar, que busca lo que hay, la concupiscencia de nuestro corazón, y de allí somos atraídos, somos seducidos, somos tentados. Quizá ese es otro tema, pero extendiéndome, hablando acerca de los atalayas, tengamos cuidado de no abrir puertas. Que Dios nos ayude a tener conciencia del mundo espiritual en el cual nos movemos. Y que el mundo espiritual ciertamente no lo vemos, pero que muchas veces es más real del mundo natural en el cual nos movemos. Y tenemos a un enemigo que lo que quiere es destruirnos. Quiere matar, quiere robar, quiere destruir. Bendito sea Dios. Traigo esta como una alerta. Como una alerta. ¿Cuántas personas han caído en adicciones, por ejemplo, de pornografía, por abrir una puerta, una ventanita en el teléfono, en la computadora? Fíjense que hasta eso son ventanas de oscuridad.
y no podemos traspasar ese lindero, ese camino. ¿Será que Dios me está usando aquí como un atalaya? Porque quiero decirle que eso lo he visto muy cerca. Lo he visto muy cerca. Tenemos que estar alerta. Con voz de trompeta, tenemos que estar alerta, pueblo de Dios. Tenemos que tener muy en serio que somos un pueblo especial, un pueblo de sacerdotes, un pueblo de reyes, un pueblo diferente, que no nos movemos como se mueven los que no tienen al Señor, que tenemos al Espíritu Santo, que es la zarra que el Señor nos ha entregado para el día de nuestra redención, que tenemos el sello. Anabel pertenece a Cristo Jesús, ha sido lavada con la sangre del Cordero. Seamos atalayas donde Dios nos ha puesto. Y por difícil que sea, no callemos. Bendito sea el Señor. Ahorita hay pocos atalayas. Hay pocas personas que se atreven a decir lo que han oído en el secreto de Dios. Aleluya. Lo que han oído en el secreto de Dios. Bendito Dios. Que Dios nos ayude a ser esos verdaderos atalayas. Y amonestar a tiempo y fuera de tiempo. Y como repito, iniciando por nosotros. Iniciando por nosotros. Ordenar esta casa. Amén. Bendito Dios. Gracias, Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Padre, por este privilegio, por este llamado que tú nos has hecho de ser atalayas, Padre. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestra falta de búsqueda, Señor. Perdona por tomar livianamente el llamamiento santo que tú nos has hecho, Padre. Perdónanos por acomodar la palabra a nuestra conveniencia. Perdónanos por no obedecerte, Señor, y no ser, Señor, ese instrumento que tú, Señor, bendito, has preparado para este tiempo, porque como dijo Esther, para este tiempo yo he venido. Para este tiempo estoy aquí para llevar la palabra. Para este tiempo el Señor me puso con esa amiga. Para este tiempo el Señor me puso con esa persona. Y Señor, abrir nuestro oído espiritual a oír Rababashaya, a oír tu voz, Espíritu de Dios. A oír tu voz, Espíritu Santo, porque tu palabra escasea, Señor. Tu palabra que corte, tu palabra que es, Señor, como martillo que quebranta la piedra, dice tu palabra bendita, así y Ramashaya. Que podamos nosotros con voz de trompeta hablarle, Señor, primero a mi casa. Como tú le dijiste, primero Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, Padre mío. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Y mayormente en este tiempo donde hemos visto en la iglesia la frialdad, hemos visto en la iglesia, Señor, la sordera espiritual, donde hemos visto y oído, Señor, la rebelión, la desobediencia. Padre, ten misericordia de nosotros. Oramos, Señor. Únase conmigo a orar por la iglesia. Oramos por la iglesia. Esa iglesia, Señor Jesús, que tú redimiste
de esas tinieblas, Señor. Padre, oramos para que traiga arrepentimiento, para que enderece camino usted, mi Señor, para que limpie vidas, corazones, mentes, Señor, para que levantes hombres y mujeres valientes, Señor, hombres y mujeres comprometidos contigo primeramente, Padre, hombres y mujeres, Señor, que quieran estar en el secreto para oír la voz de tu Espíritu Santo, Señor. Que no busquemos aprobación humana, que no busquemos, Señor, el agradar a los demás, ni hacernos populares, Señor, sino que busquemos hacer tu voluntad, Señor. Bendito, ser obreros aprobados por ti, Espíritu Santo, ser obreros, Señor Jesús, aprobados por ti, Padre mío, en el nombre de Jesús, Señor. Yo oro, Padre, en esta hora, Dios mío, para que tú nos ayudes, nos guíes, Señor, a toda verdad, toda verdad, Señor Jesús, porque la verdad es la que nos hace libres. Gracias, Dios mío santo, por tu fidelidad. Gracias por aquellos que van a escuchar este mensaje, que pueda ser de bendición, de edificación a sus vidas, Señor. Y que podamos nosotros decir, heme aquí, Señor, aquí estoy, Señor, haga conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor, he hablado tu palabra, Padre. Y gracias por hablar primeramente a mi vida, mi Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Dios me les bendiga y si Dios lo permite, con el favor del Señor, nos vemos el próximo viernes. Sigamos adelante y pongamos nuestro oídito espiritual atento a la voz del Espíritu. Amén. Si es de bendición para usted y lo considera o que puede ser también para alguien más, por favor le pido que comparta esta palabra del Señor. Feliz tarde de sábado, bendiciones. Adiós, bendiciones.